¿Qué pasaría si descubriéramos estos días que hay vida inteligente ahí fuera? Con cada vez más zonas confinadas, otra vez en el mundo, suponemos que las restricciones harían inviable salir a saludar a los extraterrestres. Bueno, o juntarnos con ellos, salvo que vengan de 5 en 5. No sabemos ya si es más peligroso que nos lancen rayos de colores o que les peguemos nosotros un virus a ellos, como hicieron nuestros ancestros al colonizar nuevos territorios, acabando con poblaciones enteras que no estaban inmunizadas. Eso sí, ahora que sabemos que el coronavirus se transmite mejor en interiores, siempre podemos ir a buscarlos a sus casas por aquello de que están en el espacio exterior. No los meteríamos en la nuestra. Os va a sonar a chufla, pero para estas cosas hay una serie de tratados internacionales y normas. Porque un pequeño dilema es, ¿qué pasará cuando encontremos vida ahí fuera y nos la queramos traer a la Tierra para analizarla? Asumiendo que será pequeñísima y más bien poco inteligente. A ver si se va a liar una buena trayendo a un pequeñín que luego crece y se nos revela, como en la película Life. La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. En 1967, el mismísimo Carl Sagan formuló junto a Harold Morovitz la teoría de que la vida podría estar en las nubes. No en las nuestras, que a lo mejor también, sino en las de Venus. Un lugar, por cierto, infernal, por el calor y por lo que pesa allí el aire. Es como meterse dentro del océano, bien debajo, sin botella de oxígeno, y donde las palabras sonarían poco menos que así. Un mundo lento en superficie, pero liviano y templado en las alturas. Esa conjetura ahora cuadra con la idea de haber descubierto en las nubes venusianas un gas propio de la vida, aunque no necesariamente producido por ella. Si en Marte tenemos metano y no lo han producido vacas marcianas con sus eructos, como sí ocurre en la Tierra, en Venus hay fosfano, un gas que huele a ajo. Menudo aliento gasta la diosa de la belleza. A ella nos hemos acercado en más de una ocasión con sondas y ahora la cosa se ha puesto interesante y quizás volvamos en breve. El caso es que por lo pronto nosotros nos vamos a trasladar hasta allí, hasta Venus. Me pongo el casco, los cascos, y cogemos un barco a Venus. Allí nos espera el astrobiólogo del CAP INTA, Carlos Briones, que acaba de publicar un libro con una pregunta que le vamos a trasladar. ¿Estamos solos? Ese es su título. Y en tal caso, ¿nos sirve de algo una compañía que, como ahora, no vamos a poder abrazar? Carlos Briones, bienvenido a Neutral. La verdad es que yo me he tenido que poner, iba a decir, el casco, los cascos para visitarte a un entorno un poco extremo, porque eso parece un escenario apocalíptico y eso que la Tierra prácticamente últimamente está viviendo casi un escenario de ese tipo. Yo no sé, me he cogido un barco para visitarte a Venus, pero no veo, te veo muy tranquilo para estar en un sitio tan extremo. Sí, ¿verdad? Parece que estuviera ya acostumbrado a las condiciones extremas, Mario. Pues sí, realmente hoy comienzo mi charla contigo desde Venus, el planeta de moda quizá en los últimos tiempos, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Con lo que nos gustaba Marte. Pobre Venus, ¿qué pasaba? Que lo habíamos olvidado por completo. Claro, que aquí hace mucho calor. Entonces, por culpa de un efecto invernadero desmesurado, pues la superficie de Venus tiene 460 grados de temperatura media durante todo el año, de día y de noche. Entonces, claro, es bastante desapacible para la vida. Claro, ahí sí que es mejor estar en las nubes, ¿no? En Venus parece que es el único sitio donde se puede estar. Efectivamente. En concreto, en las capas de nubes que están entre 48 y 60 kilómetros de altura. Es el mejor lugar para estar en Venus, si tuviéramos que escoger nosotros. Dice tu amigo y nuestro amigo Javier Armentia en tu libro que nos toca ahora darnos abrazos del aire, ¿no? Estamos en un tiempo extraño y curioso. Y no deja de ser curioso que ahora que empezamos a hablar, o volvemos a hablar de aerosoles en relación a la pandemia, tengamos que mirar a Venus para pensar en que es en un entorno tan extremo como gotitas de ácido sulfúrico allá donde se pueda navegar en esos barcos por Venus, en donde podría haber algo parecido a vida, en el caso de que la hipótesis de la fosfina pues, nos llevase por allí. ¿Será posible que tengamos que pensar en estas diminutísimas partículas para encontrar vida? Sí, ¿verdad? Parece imposible que ese sea el mejor escenario posible dentro de un planeta, ¿no?
Venus siempre ha sido un planeta, como sabes, muy misterioso, porque claro, mirando por el telescopio no se ve nada de la superficie, precisamente por esa gran capa de nubes, ¿no? Entonces, bueno, clásicamente la literatura decía que igual allí podría haber incluso ríos, una vegetación maravillosa, dinosaurios, bueno. En los años 50 ya se sabía que la superficie de eso nada, ¿no? No tenía ninguna opción, aunque todavía no se había llegado, pero ya se hablaba de la posibilidad de las nubes como, bueno, hábitats para la vida. Y en 1967 hay un artículo fundamental de Harold Morovitz y nuestro queridísimo Carl Sagan, en el que, bueno, propone realmente que allí podría haber vida microbiana, ¿no? Hablabas ahora mismo de Carl Sagan. Claro, el artículo este, que tiene más de 50 años, tiene mucho de especulativo, es muy bonito, por eso quizá nos gusta tanto, más que Claro. ser un paper científico al uso. Pero me acuerdo de él y de su mujer, Andrujan, porque tú preguntas en tu libro a Muriel Gardot que si la ciencia ficción en el fondo es una buena herramienta para aumentar el interés de la juventud en la ciencia. Y yo me pregunto si no será también una buena fuente de inspiración porque para la ciencia, para la investigación, teniendo en cuenta que aquello que era más especulación hace 53 años, ahora es un indicio. No sé si en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta es una buena fuente de inspiración la ciencia ficción, o lo contrario, es un sesgo que nos limita para poder investigar más allá. Pues mira, Mario, esa es una pregunta muy interesante porque, en mi opinión, las dos opciones que has dado son válidas, ¿no? O sea, por una parte, realmente nos inspira, muchos dicen que la ciencia ficción es un sistema de alerta temprana, ¿no? Es decir, cuando algo puede ocurrir, primero lo escriben los autores de ciencia ficción y luego, en ocasiones, la ciencia permite hacerlo. Recordemos el viaje a la Luna de Julio Verne, vamos, maravillosa, aventura intelectual de un gran escritor francés en el que nos planta en la Luna y luego, unos cuantos años más tarde, unas décadas más tarde, pues llegamos allí con una tecnología no tan distinta de la que él había soñado, ¿no? Pero por otra parte, y aquí viene la segundo matiz, ¿no?, de la pregunta, que lo hace más interesante todavía, la ciencia ficción sí que nos introduce sesgos, porque en la ciencia ficción queda patente nuestro deseo de encontrar otras vidas y de comunicarnos con otras vidas. Tenemos bastante claro que la vida puede haber surgido en cualquier otro lugar del universo con las condiciones adecuadas, temperatura, moléculas orgánicas y una fuente de energía en general, moléculas orgánicas y agua en estado líquido, si quieres luego profundizamos, pero no es tan claro si ese agua que puede haber generado la vida en otros sitios y que podamos estar hablando de distintas biosferas, la evolución de esas biosferas haya tenido que producir inteligencia, haya tenido que producir seres vivos parecidos a nosotros. Entonces, claro, ese interés por la vida inteligente, de alguna forma, de la ciencia ficción, hay que desmontarlo un poco, hay que bajar un poco ese soufflé cuando vamos a la ciencia, porque es altísimamente improbable que podamos encontrar otras vidas inteligentes. Tendemos a pensar en vidas inteligentes, como decías, antropomorfas. Bueno, incluso últimamente se han puesto de moda un poco los cefalópodos, ¿no? Sí. A la hora de retratarlos. Ahora te preguntaré si eso tiene algún sentido, porque a lo mejor también la ciencia ficción está bebiendo de una parte científica que hace que los pulpos sean más probables, ¿no? Pero pensamos en formas, en todo caso, macroscópicas de inteligencia. ¿Y si resulta que tenemos también nuestro particular sesgo, pensando que toda vida inteligente ha de ser macroscópica? A lo mejor la descubrimos y no somos capaces de identificar que hay alguna manera de inteligencia muy, muy pequeña, a lo mejor incluso flotando en las nubes de Venus. Claro, realmente somos antropocéntricos, somos primatecéntricos, animalcéntricos, eucariotacéntricos, pluricelularcéntricos, es decir, estoy yendo hacia atrás en la evolución, si te das cuenta con esos términos, y es que como nos vemos desde el final de una rama del árbol de la vida, tendemos a pensar que algo parecido ha ocurrido en otros lugares, que como te digo, no hay ninguna evidencia sobre ello y no hay ninguna tendencia en la evolución a generar humanos ni otros seres inteligentes. No hay una finalidad, ¿no? No hay una flecha. Entonces, la evolución se produce por selección natural, mutación y selección. Entonces, lo que ha ocurrido aquí podría no haber ocurrido en ningún otro lugar, aunque haya vida en ese lugar. Y en microorganismos, que sería la parte no pluricelular, pues no se nos ocurre de qué forma, más allá de guiarse por estímulos químicos, de poder comportarse como un todo. Por ejemplo, hay películas muy bonitas de bacterias como van colonizando determinadas superficies, se llama swarming eso, y es un comportamiento colectivo, pero no es un comportamiento inteligente.
y los humanos pues 200.000 años frente a 3.500 millones de años. Es decir, hemos de ser humildes en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que claro, esto puede ser un poquito descorazonador, ¿no? Si decimos, es muy difícil que lleguemos a encontrar pues eso, otras inteligencias para comunicarnos. Hablamos de inteligencia, pero ¿y si ya hemos encontrado vida y no nos hemos enterado? Vida asumiendo otras formas de vida, basada en otros elementos químicos. Pues mira, alguna otra forma de vida que no esté basada en la misma química. Y claro, cuando nos arremangamos como químicos y vamos a la tabla periódica, vemos que el carbono es imbatible en cuanto a su capacidad para formar enlaces y, por tanto, moléculas complejas, y ningún otro le llega ni a la suela de los zapatos, diríamos, ¿no? El querido silicio, para todos los amantes de la ciencia ficción, pues es absolutamente limitado en cuanto a su química. Se enlaza con hidrógeno y de una forma muy inestable. Para entendernos y que nos entienda la audiencia, arena. Arena, silicatos, eso es. Luego con los disolventes ocurre lo mismo. Si en lugar de agua buscamos otros disolventes posibles, y hablo sobre ello también, pues ninguno tiene las características del agua. Entonces al final asumimos que si hay otra vida por ahí, sea la que sea, por ahí puede ser incluso dentro y fuera del sistema solar, estará basada en agua y carbono. Porque la química es constante en el universo, la tabla periódica es la misma en todo el universo, y no hay que esperar otros comportamientos de la materia, más allá de las singularidades, agujeros negros, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente premiados, por cierto, con el Premio Nobel de Física. Pero no es, digamos, esperable que haya otra química que dé como resultado la vida. Sin embargo, con la misma química, es decir, compuestos orgánicos y agua, podemos tener bioquímicas muy diversas. Ya una vez que este modo de vida está instaurado, no se puede competir con otro tipo de vida. En cambio, en otros planetas, pues a lo mejor sí. Y hay que estar atentos y hay que ser muy creativos para intentar desarrollar, por ejemplo, biosensores, es uno de los temas en los que trabajamos en el Centro de Astrobiología, que nos permitieran llegar a encontrar, por ejemplo, moléculas que hacen funciones, pero que no son proteínas. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Buscamos mejor vida cerca, en nuestro sistema solar, o tiramos de exoplanetas, que llevamos como 4.000 y hay algunos con algunas condiciones que parecen razonables en cuanto a habitabilidad? ¿Dónde hay más probabilidades de que a medio plazo podamos encontrar biomarcadores claros que nos digan esto tiene toda la pinta de vida? Pues mira, en cuanto a números, hay mucha más probabilidad, evidentemente, fuera del sistema solar, ¿no? Porque asumimos que hay, los astrónomos dicen que unas 10 a la 23 estrellas, ¿no? Un 1 seguido de 23 ceros de estrellas distintas, ¿no? Y en torno a casi todas, o a todas, dicen últimamente los astrofísicos, en algún momento de su evolución se habrá formado un sistema planetario. Por tanto, igual tenemos un 1 seguido de 24, más o menos, planetas distintos en el cosmos. Las posibilidades son abrumadoras, ¿no? Hasta ahora conocemos, como bien dices, 4.300, 400, algunos pendientes de confirmación. O sea, la puntita del iceberg del muestrario tan amplio de planetas que hay, ¿no? El problema es que, claro, los planetas en torno a una estrella han de estar ocupando, si lo que nos interesa es la búsqueda de vida, ocupando una banda, que es lo que llamamos zona de habitabilidad, en torno a la estrella, en la cual la temperatura sea más o menos, vamos a decir, como la que tenemos aquí, en el sentido de que pueda permitir tener agua líquida en la superficie de ese planeta. Entonces, con eso se excluyen ya muchos de los planetas que se están buscando. En cambio, si nos trasladamos al sistema solar, a nuestro vecindario cósmico, hay menos posibilidades, los planetas son los que son, y los satélites, aunque van aumentando, ya conocemos más de 200 en el sistema solar, pero con opciones de vida no pasan de los dedos de una mano. Pero claro, están suficientemente cerca como para mandar misiones. Decías que hay lugares del cosmos más habitables que otros, pero claro, eso cambia con el tiempo, según evolucionan, entre otras cosas, sus estrellas o los propios sistemas planetarios. Venus un día, decíamos, pudo haber sido razonablemente habitable y dejó de serlo. Ahora hablamos de él como un planeta con un enorme efecto invernadero debido a la densidad de su atmósfera. Yo no sé si Venus y de alguna manera también Marte son pequeños laboratorios de la Tierra y de nuestro propio futuro geológico o ambiental.
puesto que recordamos esas recreaciones, esos renders que hacía la NASA de un Marte lleno de océanos, que tanto se parecía a la Tierra. ¿Nos depara el futuro un escenario parecido al de cualquiera de estos dos planetas? A largo plazo, claro está. A largo plazo, claro. Depende de la suerte que tengamos, ¿no? Ir hacia un lado, hacia el otro, o quedarnos más o menos como estamos. Al principio, cuando se formó el sistema solar, los 3 planetas estaban dentro de la banda de habitabilidad y geológicamente eran similares, sin entrar en detalles. Entonces, se asume que en los 3, Venus, Tierra y Marte, en ese orden, hacia afuera, había océanos de agua líquida. ¿Vale? Hace 4.000 millones de años, si nos ponemos ahí más o menos, podría haber surgido la vida en cualquiera de los 3. O igual surgió la vida en los 3 a la vez, no lo sabemos. De Venus ya hablábamos antes, y en Marte, caso por ejemplo del subsuelo, agua líquida incluso que en el subsuelo, donde en la actualidad podría haber vida. Entonces, ¿pueden ser, digamos, imágenes de hacia dónde va la Tierra? Pues va a depender de 2 cosas. Su evolución como planeta dentro de la banda de habitabilidad, pero luego estamos nosotros, esa especie de la que hablábamos antes, ¿no? Esa supuesta cima de la pirámide evolutiva, que es una idea falsa, ¿no? Somos el final de una de las ramas del árbol de la vida, que tenemos potencialidad para alterar el medio ambiente, como estamos viendo ahora, cambiar el clima, subir las temperaturas, producir un efecto invernadero mucho menos marcado que el de Venus, afortunadamente, pero que sí que está subiendo las temperaturas medias y produciendo fluctuaciones que, bueno, ya lo estamos viviendo. Tifones y ciclones en latitudes donde antes no había, fluctuaciones muy altas en cualquier estación del año, extremos de calor, por ejemplo, en Europa, los veranos de los últimos 3-4 años están siendo los más cálidos desde que hay. Entonces, nosotros somos un factor que vamos a alterar, y que ya lo estamos haciendo, la vida a nuestro alrededor. Por lo tanto, digamos, el Sol no nos va a complicar mucho la vida hasta que desaparezcamos, pero nosotros mismos quizás sí. Entonces, tomemos nota de lo que puede llegar a pasar en otros planetas, ¿no? ¿Estamos solos? Es la pregunta que lanzas en ese libro, y quería yo trasladarte una última pregunta a partir de esa cuestión. Si un día descubrimos que no estamos solos, ¿de qué nos servirá saberlo si no podemos abrazarnos a ellos? Si no podemos socializar ahora que nos hemos visto abocados en medio de esta pandemia a saber que hay gente al otro lado, pero que no podemos tocar y apenas podemos transmitir nuestros mensajes mediante ondas, como hacemos ahora mismo tú y yo. No sé si de ahí también podemos extraer alguna lección. ¿Para qué sirve buscar esa vida con la que a lo mejor nunca podemos comunicarnos? Eso es una gran pregunta también, que además trasciende la ciencia. Entonces, claro, si encontramos otras vidas por ahí y no podemos interaccionar con ellas, será un poco un bajón, ¿no? En el sentido de decir, caramba, me gustaría poder comunicarme, ¿no? Pero claro, eso vuelve a lo de antes, fíjate. Desde el punto de vista científico, las probabilidades de que nos encontremos otra vida a la que abrazarnos, fíjate qué poético suena eso, ¿no? O sea, seres a los que podamos contarles nuestras penas y que ellos nos cuenten las suyas. Oye, estamos en una pandemia, en vuestro planeta, ¿qué tal? Pues estamos también con la nuestra, tal. Imagínate, ¿no? Ese nivel de confianza. Pues eso va a ser imposible probablemente, que encontremos otra inteligencia con la que compartamos tiempo y espacio, que no haya habido un desfase tecnológico de forma que sus ondas electromagnéticas no nos hayan llegado demasiado pronto o nos vayan a llegar demasiado tarde. Entonces, eso también es interesante en este ámbito. Entonces, a falta de eso, de esa capacidad de comunicarnos con alguien, yo creo que, al menos a nivel científico, todos nos quedaríamos muy satisfechos y muy felices si fuéramos capaces de encontrar vida microbiana. Si encontramos eso, va a ser el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Seguro, porque habremos demostrado, quien lo encuentre y todos los científicos que luego lo analicen para estar absolutamente seguros de que esa detección es correcta y que, por ejemplo, no es fruto de la contaminación con vida terrestre que se llevó inintencionadamente a ese lugar. Si detectamos una vida endógena de un lugar distinta de la de la Tierra, estaremos poniendo las bases a aquella vieja pregunta: ¿la química siempre genera vida cuando se le dan el tiempo y las situaciones son oportunas? ¿O por el contrario, aquí estamos por azar? Una suma de casualidades ha hecho que aparezca la vida aquí. Entonces yo creo que, bueno, que nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero unas cuantas décadas, no me atrevo a decir cuántas, estaremos en condiciones de poder responder con datos en la mano a si estamos solos, al menos en este vecindario del universo, ¿no? En el sistema solar. Carlos Briones, del Centro de Astrobiología del CSIC,
Gracias por haber estado hoy con nosotros, gracias por habernos ayudado a acercarnos, si no a la respuesta, sí un poquito más a la pregunta que lanzas en el título de tu libro, editado por Planeta Crítica. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy grande. Muchas gracias, Mario, un placer hablar contigo y bueno, con todos los que están al otro lado de las ondas, precisamente, y un abrazo virtual, como los que hay que darse ahora. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. R, F, P, N, E, F, L, F, I, F, C, L. Estas letras representan los factores que dan como producto el número de civilizaciones extraterrestres que debe de haber en nuestro vecindario galáctico, según calculó en esta famosa ecuación Frank Drake. Unas 10 le salía ya por 1961, cuando empezamos, por cierto, a ver un montón de platillos volantes que curiosamente se acabaron con el fin del furor soviético y la Guerra Fría. Ahora sabemos que tiene que haber millones de planetas habitables en los que nunca habitaremos. Hasta hemos detectado, hace bien poco, el primero fuera de la Vía Láctea. En efecto, puede que haya muchas vidas ahí fuera, pero seguiremos solos si no podemos comunicarnos con ellas. ¿Quién sabe si los extraterrestres ya estuvieron por aquí y sencillamente cogieron su nave amarilla y se fueron? A lo mejor ellos ya no nos escuchan, pero da igual. Habrá que seguir mandando mensajes embotellados al mar de la Vía Láctea. Después de todo, ya le hemos puesto tantas estrellas que, en busca de otras vidas, nos ha quedado un cosmos más bello, más amable, más humano e igual de raro.